y entendido para recibir tu palabra, Señor. Quita toda carga de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestro pensamiento, y que nada nos distraiga para poder entender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en este tiempo, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a continuar para poder terminar a esta enseñanza que vimos el miércoles pasado. Y el tema es subid al monte. Y vamos a dar un repasito de lo que vimos la semana pasada, porque luego de miércoles a miércoles como que se nos olvida un poquito, ¿verdad? ¿O no se le olvida? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la primera diapositiva de esta para ir dando el repaso rapidito. Y estas son palabras del versículo de Ageo 1:8. Y las palabras que están aquí las consulté en el diccionario que usamos normalmente o que usan nuestros hijos para la escuela. Y vemos aquí el significado de cada palabra. Subid es ir o moverse hacia arriba a un lugar más alto. Al monte, gran elevación natural de terreno, tierra cubierta de árboles. La Y es una unión, traer es conducir o trasladar algo a dicho lugar. Y reedificar es volver a edificar o construir sobre lo arruinado. Y viendo este significado de las palabras, vamos a ir a Ageo 1:8 para ahora sí leer el versículo completo. Y lo vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Y viendo el significado de cada palabra, usted ya puede más o menos interpretar qué es lo que quiere decir este versículo. Y no es cosa difícil. Si te está diciendo el versículo subid al monte, la palabra subid termina en D. Y cuando termina la palabra en D es una orden. Pero si le ponemos sin la D, subir, significa que tienes que hacer pues un esfuerzo o un trabajo por subir a algo, ¿no? Si te vas a subir a un techo, pues obviamente necesitas esfuerzo, ¿no? Para poder hacerlo. Pero aquí te está especificando subir al monte. Y vemos que el monte es un lugar alto donde hay muchos árboles. ¿Quién de aquí ha subido a una montaña o un monte? ¿Y es cansado? Muy cansado. Yo recuerdo que cuando que aún no éramos pastores, nuestros pastores cada año íbamos, no me acuerdo si en el mes de enero o de febrero, los pastores que teníamos antes, y íbamos a un monte. Ni me acuerdo para dónde era, pero era un monte. Íbamos hombres y mujeres, y íbamos, pues si éramos más o menos las personas que nos juntábamos para poder subir al monte y orar. Y sabe, me acuerdo mucho porque a mediación había un camino, ya una brechita marcada, y nos íbamos por ese camino. Pero ¿sabe qué? Que cada cierta distancia teníamos que descansar. ¿Sí? ¿Quiénes de aquí fueron? Clau, mi suegra, mi esposo, nada más nosotros. Y cada cierto camino teníamos que pararnos y agarrar aire. Y luego entre más íbamos subiendo, más se nos acababa el aire, ¿sí o no? Y sentíamos que ya queríamos y, ay Señor Jesucristo, ayúdanos y pedíamos tiempo y espérense tantito porque no podíamos llegar. Y la verdad sí era un monte que sí está muy altito. Y esto les platico porque el subir al monte es un esfuerzo, es trabajo. Los que han ido aquí a una montaña saben que es cansado y que tienen que esforzarse, pero que en el camino o la brechita que ya está marcada, usted tiene que descansar, ¿sí o no? Así es, este versículo te está diciendo subid al monte, y al subir tú al monte sabemos que esto significa que tenemos que esforzarnos. Y que va a ser un trabajo, y que va a ser cansado, que va a ser pesado, que va a ser difícil, porque en el camino al subir al monte van a haber obstáculos. ¿O a quién le ha tocado que esté el caminito bien padre? ¿Hay piedras, sí o no?
A veces hay árboles que se han caído y tienes que saltar el árbol. A veces los caminos están obstruidos y tienes que buscar otro camino o saltar el obstáculo, y es un poquito más difícil poder llegar a la meta. Cuando hablamos de subir al monte, vimos un versículo que ya todos conocemos en el libro de Mateo 5:1. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Viendo la multitud. Este versículo nos dice que viendo la multitud Jesús subió al monte. ¿Sabes que tú y yo mucho tiempo hemos sido de la multitud que Jesús solamente ve y decidió subir al monte y solo los verdaderos discípulos subían con él? Porque cuántas veces hemos ido nosotros o cuánto tiempo hemos pasado nosotros sin esforzarnos por realmente subir al monte con Jesús. Aquí el versículo nos dice que los que subían con él eran los discípulos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de ser discípulos? ¿Y cuántos años tenemos en el Evangelio? Entonces, ¿cuántos años fuimos de la multitud? Muchísimos. Y dice que Jesús, viendo la multitud, vio toda la multitud que le seguía solamente por los milagros, por los beneficios, por las bendiciones, por las recompensas, y dijo: no quiero más con la multitud, ya les enseñé, pero ¿saben qué? No quiere nada, me voy a subir al monte. Y dice que ahí los discípulos fueron tras Jesús. ¿Y sabes qué? Subió primero el maestro y después subieron los discípulos. Pero ¿fue trabajo para el maestro, sí o no? También fue trabajo para los discípulos. Y de eso nos está hablando Dios en este versículo, que tenemos que esforzarnos el doble, el triple para ya no ser de esa multitud. Porque yo no quiero seguir siendo de la multitud. Yo quiero ser de los discípulos fieles que siguieron a Jesucristo al monte, que se esforzaron, tuvieron obstáculos, hubieron situaciones en el camino, pero llegaron al monte. Porque todos aquí hemos tenido obstáculos, ¿o no? ¿El camino ha sido difícil? Y al hablar de que ha sido difícil, les estoy hablando acerca de los procesos que hemos vivido. Todos hemos pasado muchas situaciones en el camino. ¿Saben que esta semana aprendimos a través de una enseñanza que nos dio nuestro pastor el día lunes, que todos los procesos que nosotros pasamos son permitidos por Dios para que nosotros, primero, que crezcamos, pero también para llegar a conocer a nuestro maestro? Porque hay muchas cosas. Yo me acordaba cuando él nos hablaba acerca de esto, cómo fue que Dios nos acercó hacia el maestro, hacia nuestro maestro, que es el pastor Ricky, y estábamos en un mega proceso tremendo. Estábamos viviendo situaciones difíciles, estábamos viviendo situaciones pues de mucha desilusión, de tristezas, y era en cuanto a cómo estábamos sirviendo a Dios y con los pastores que teníamos antes. Y estábamos queriendo tomar decisiones, pero ¿sabes qué? Nosotros ya habíamos tomado decisión y decíamos, ya lo vamos a hacer y ya lo vamos a hacer. Y siempre el corazón o las emociones nos detenían, hasta que Dios movió todo, hizo que todo se moviera para nosotros encontrar a nuestro maestro, y que ahí nosotros ya tomáramos ahora sí la determinación de que teníamos que salir de ahí para irnos con nuestro maestro. Y así es que entendí que siempre Dios va a hacer que pasen situaciones en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos a nuestro maestro. Porque si tenemos un ejemplo, y el más grande ejemplo que tenemos es que Jesús es el maestro de maestros, ¿sí o no? Porque dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si está diciendo, por tanto, id y haced discípulos, es que le está diciendo el maestro a sus discípulos: ahora ustedes, yo ya les enseñé, van a ser maestros y tienen que ir a ser más discípulos. Y así va la cadenita. Entonces tenemos el ejemplo de Jesucristo, de que tenemos que hacer discípulos. El diseño de maestro y discípulo es del cielo. El diseño que hay en la tierra de maestros y alumnos desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y maestrías, eso es del cielo. Eso no se le ocurrió al hombre aquí. Eso ya venía del reino. Solamente que acuérdese que lo invisible se hace claramente visible aquí en la tierra.
Amén. Y cuando vemos el versículo, Ageo 1:8, por favor. Subid al monte y traed madera. Hablamos que nos está dando una segunda orden. Primero te está diciendo, sube al monte, esfuérzate. Y lo segundo es que tú tienes que hacer algo, traed madera. Y hablamos que la interpretación de traer madera es de la madera, ¿de dónde sale? De los árboles. Y en la palabra, ¿qué representan los árboles? Los maestros. Te está diciendo, y acércate a tu maestro, esfuérzate, porque ¿sabes qué? A veces somos personas que queremos que el maestro ande detrás de nosotros. Y verdad que en el kinder la maestra, o en la primaria o secundaria, solamente les dice, ahí está la tarea, apúntela y ustedes háganla. O el maestro anda detrás, ¿ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste aquello? ¿Ya te aprendiste las tablas? ¿Ya te aprendiste? ¿Verdad que el maestro deja la tarea y ya depende del niño hacerlo o no? ¿Por qué nosotros como cristianos queremos que el maestro ande detrás de nosotros diciéndonos, ¿ya transcribiste? Vamos en Hechos tanto, vamos en Génesis tanto, vamos en Proverbios, porque así es. Nos tienen que estar recordando siempre en qué vamos. Y luego todavía somos, ¿en qué vamos? Yo ya me adelanté. ¿Y saben qué? Yo soy así, porque les digo que a mí a veces como que me gusta mucho escribir y me adelanto mucho. Y me da por adelantarme y siempre, Gaby, ¿en qué vamos? Le pregunto a Gaby, dime Gabriela, porque siento que ya voy bien adelantada. Y yo, Gaby, ya acabé el libro. Y no, hombre, todavía nos faltaba. Es que me adelanté, le dije, me emocioné mucho y me adelanté. Pero los maestros no son para andar detrás de nosotros. El maestro cumple con su tarea, que es enseñarnos, que es darnos el tema y enseñárnoslo, y nosotros es de que nosotros lo aprendamos, lo entendemos y lo llevemos a la práctica, ¿sí o no? Pero aquí en este mundo, en lo que es las enseñanzas de la tierra, del hombre, estamos o queremos que como cristianos, que siempre el maestro ande detrás de nosotros. Y no es así. El diseño ahí estaría equivocado. Cuando dice la palabra, subid al monte y traed madera, esfuérzate y acércate tú a tu maestro. ¿Sabes qué nos ha dicho a nosotros el maestro Ricky? Es que ustedes tienen que acercarse a mí. Y no sabes cuántas veces nos ha regañado a mí y a mi esposo, porque dice, es que ustedes no se acercan. Y yo, pero ¿cómo me acerco si ustedes allá están en Matamoros y yo aquí, no viven a la vuelta? ¿Y cómo me acerco? Explíqueme. Y le decimos, pero ¿cómo le hacemos? ¿Pero cómo esto? Y pues ahí nos explica cómo hacerle. Pero fíjese, a veces ponemos justificación o ponemos pretexto hasta de la distancia, cuando en realidad hay teléfonos que no te cuesta nada agarrar para una llamada, para un mensaje, y lo usamos para todo el teléfono, pero no lo usamos para lo que en verdad lo necesitamos o para lo que podríamos darle un buen uso. Entonces, nosotros tenemos que siempre pegarnos a nuestro maestro, buscar estar pegados a nuestro maestro. Dame la siguiente diapositiva, porfis. Tenemos que estar buscando siempre estar pegados a nuestros maestros. El que es la otra diapositiva. No, la que quitaste. Y traed madera. Y aquí vimos que en los ejemplos que vimos en el libro de Génesis, que hay dos tipos de maestros, que es el maestro que enseña lo que es la verdad y el maestro que enseña engaño y mentira. Y cuando hablamos la palabra traed, es Dios quien trae, es Dios el que siempre va a traer algo a tu vida, es Dios el que siempre va a hacer que las cosas sucedan en tu vida. Si vamos al libro de Génesis 3:8, vamos a ver cuando Adán y Eva, Génesis 3:8, por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondían Adán y Eva? Porque habían pecado, porque habían hecho lo que no debían. Génesis 3:11. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y vemos aquí como Dios, siendo su maestro de Adán y Eva, les dice, ¿quién te enseñó? Pero si no había nadie más en el paraíso, ¿por qué Dios les pregunta? Es que si había, ¿quién fue quien engañó a Eva? Entonces dice, había
un maestro que era Dios, pero también había otro mal maestro que era la serpiente, que era Satanás, y que le engañó a Eva e hizo que pecara. La siguiente diapositiva ahora sí, y reedificar la casa. Y cuando hablamos de reedificar la casa es construir de nuevo lo arruinado. Y poníamos un ejemplo, cuando tú vas a construir, si compras una casa que ya es usada, pero que las paredes están ya deterioradas, que tienen muchas grietas o que el techo se está cayendo, tú no decides edificar sobre esa casa, sino que tumbas las paredes y el techo para edificar bien desde abajo. ¿O quién dice, voy a reedificar sobre lo que ya está mal? Y a veces, ¿sabes qué? Nosotros somos así. Cuando llegamos a las cosas de Dios, llegamos con muchas cosas en nuestra vida. Acuérdate que Hebreos 3:6 dice que nosotros somos casa de Jehová, ¿verdad que sí? Y al estar hablando en Ageo 1:8 de reedificar la casa, está hablando de que nosotros tenemos que reedificar nuestra casa, porque nuestra casa está dañada. ¿Y cómo se dañó nuestra casa? Se dañó, ¿sabes? Desde que Adán y Eva pecaron, fue dañada esa casa, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y lo dice en el libro de Génesis. Pero luego dice más adelante, también en Génesis, que cuando Adán y Eva tuvieron a su hijo Set, dice que ahí lo hicieron a imagen de semejanza, cambiaron la genética, ya no nos parecíamos más a Dios, ahora nos parecíamos al hombre. Ya teníamos la genética del hombre, del mundo, de la serpiente. Y vemos cómo la casa desde entonces ha estado dañada y necesitamos reedificarla para que volvamos a los genes de Dios, porque es lo que Él está buscando en nosotros, que recuperemos la genética perdida. Amén. La siguiente diapositiva. Y en este ejemplo vemos cómo Eva fue engañada por la serpiente, porque Dios le dijo que del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal, no deberían de comer. Y le dijo, solamente de ese, de todos los demás árboles puedes comer. Pero Eva no escuchó, y por no escuchar bien las instrucciones de Dios, fue que el enemigo la engañó. Y cuando Satanás se le presenta, la serpiente, y le dice, Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol. Dijo, no, de todo puedo comer, solo de uno. ¿Del árbol de qué dijo ella que sí, que no podía comer? Del árbol de la vida que está en medio del huerto. Y si tú ves, el árbol de la vida está en medio, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal fue la que Dios le dijo que no comiera. Pero como ella no prestó oído a las palabras de Dios, a las instrucciones, por eso el enemigo la engañó. Y eso es lo que a nosotros nos pasa, que no atendemos a la voz de Dios y por eso cometemos errores. Porque a veces se nos da una instrucción y no la seguimos. Y pasa lo de Eva. A Eva le dijeron de cuál árbol no puedes comer. Y ella por estar pensando en otras cosas, se equivocó, no escuchó bien las instrucciones y pecó. Y de ahí viene que se desencadenara, que a partir de ahí toda la humanidad viene creada en pecado. Y por eso es que tenemos que reedificar la casa. Amén. Y tenemos que recuperar la genética que es de Dios y que necesitamos para cumplir el propósito que tenemos en esta tierra. Amén. La siguiente diapositiva, Cami. Vemos que la serpiente siempre va a ser un mal maestro y que va a querer enseñarnos la mentira y el engaño. La siguiente. Y en Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos para el mal, porque ellos antes de eso no se daban cuenta que había desnudez, pero a partir de que fueron abiertos sus ojos por el pecado, dice que entró en ellos un espíritu de ¿qué? De vergüenza. Y por eso se escondieron atrás de los árboles. Y les platicaba que todos aquí, o la mayoría, hemos tenido ese espíritu en nosotros, porque ¿quién de aquí dice que es bien valiente para pasar y dar una enseñanza?
O quién de aquí dice, no, pues a lo mejor hay personas que sí tengan mucha facilidad de palabra y se avienten y que no les dé miedo hablar, pero hay muchas personas que sí decimos, no, yo no puedo hablar en público. No, sabes qué, yo tartamudeo. No, sabes qué, a mí se me traba la lengua. No, sabes qué, y hasta decimos como dijo Moisés, soy tartamudo, no puedo hablar. Y ponemos miles de pretextos ponemos para no hacer las cosas bien. Y sabes, ese espíritu es un espíritu que limita nuestra vida espiritual, porque mientras sigamos teniendo vergüenza, no vamos a crecer en el propósito de Dios. Mientras sigamos escondiéndonos y diciendo que no podemos o que no se nos da o que no tenemos la habilidad, no vamos a avanzar y nos va a limitar nuestra vida espiritual. Y yo creo que aquí vinimos a cumplir el propósito de Dios y vinimos a hacer su voluntad. Y en la voluntad de Dios no está el que querramos siempre estar escondidos. ¿Y sabes qué? Adán y Eva dice que corrieron a esconderse atrás de los árboles. Los árboles son los maestros. Aquí siempre queremos correr atrás del maestro a escondernos, ¿sí o no? Que el maestro le enseñe, que el maestro explique, que al maestro le pregunten. Y entonces nosotros, ¿cuándo vamos a estar preparados? Si Dios le dio la capacidad a nuestros maestros, que son el pastor Joás, el pastor Ricky, si Dios les dio la capacidad a ellos, a nosotros también Dios nos la ha dado. Pero sabe que ellos se esforzaron en subir al monte. Ellos trabajaron duro y ellos han estado pegados. Yo cada vez que veo al pastor Ricky y él nos da testimonio y dice, es que yo no me despego de mi pastor. Y es que yo todos los días le mando mensaje, y es que yo todos los días le cuento los sueños, y es que yo todos los días, y yo digo, ay Señor, a veces no, si le empiezo a mandar mensajes, fíjate hasta dónde llega el espíritu de vergüenza. Y ya yo misma me doy cuenta, porque le digo, cuando tenga tiempo, cuando pueda, y si pueda, y si no, ni me conteste. O sea, pero como que yo misma hago como que me siento, me quiero hacer sentir mejor de que no lo estoy molestando. Cuando en realidad Él me ha dicho, todos los sueños que tengas, dímelos, dímelo y dímelo. Pero luego yo soy de las que le digo, mire, tengo esta pregunta, pero si puede respondérmela, y si no, cuando pueda, cuando tenga tiempo, y si no, pues ni me la responda. O sea, pero es el espíritu de la vergüenza, ¿sabes? Porque eso provoca que hasta en eso te limites. Y fíjese que ahora que fue el Congreso fui confrontada por Dios, porque en una de la palabra que me entregaba la profeta que vino desde Mochis, me decía eso, que era una persona que se escondía y que Dios quería exponerme para llevar su palabra, y yo buscaba esconderme. ¿Saben qué fue lo primero que hice? Y dirían muchos, para mi vergüenza, diría ya Edgar, el primer día que fue la cena con los pastores, inmediatamente me salí de aquí y dije, yo no me voy a sentar a la mesa con el pastor Joás. No, hombre, qué vergüenza. Y huí, y me acuerdo que Judith me decía, pastora, váyase a cenar, pastora, ¿qué está haciendo aquí? Yo, Judith, no quiero ir, déjalos. ¿Sabe cuántas veces me dijo Judith, vaya para allá? Y luego ya después me dijo mi esposo, ¿por qué no fuiste? Traía varios mensajes de él y hasta llamadas perdidas. Me dijo, ¿por qué no viniste? El pastor Juan estaba preguntando por ti. Y yo, no, es que me puse a cenar acá. No, hombre, ¿cuál estaba en el cuartito de los niños? Ahí me metí, en el rinconcito, ¿sí o no? Pero fíjense, hasta en eso Dios está al pendiente, porque hubo cosas en mí que yo pensé esa noche. Y cuando me dan la palabra profética, las palabras que yo pensé de irme y de no estar y todo, eso fue lo que me dijeron. Tú te escondiste, no quisiste sentarte con ellos, pero fui yo los que los traje porque quería que tú te sentaras con ellos. Yo, Señor, perdóname, porque de veras que los muchos argumentos que uno tiene en la mente, las malas enseñanzas que uno tiene, porque parte de lo que me dieron como palabra es que para Dios soy su niña, pero que muchas veces me comporto como una niña asustada. ¿Y quién de aquí dice, yo nunca me he comportado como niña asustada? A veces para las cosas de Dios, a veces para el mundo secular, para enfrentarte a un trabajo, a una entrevista de trabajo, para a hablar con una maestra, para decirle algo a tus papás, nos comportamos como una niñita asustada.
Y yo dije, Señor, tú realmente estás hablando a mi vida que yo tengo que sacar eso. Y le empecé a orar con todo mi corazón. Le dije, Señor, tú me estás diciendo que desde niña yo estoy marcada con eso. Dime de dónde es para yo ser libre, porque yo quiero ser libre de eso. Yo quiero ser libre de eso. Y lloré tanto y le pedí perdón a Dios, que Dios fue tan bueno y tan hermoso que no me esperaba, que después me dijo que me daba un regalo, que tenía un regalo para mí por todo lo que yo había hecho para Él. Yo no he hecho nada para Él, todo Él lo ha hecho por mí. Pero aún así, en su infinito amor, aunque seamos torpes todavía, Dios dice, mira, aún con la torpeza que te manejas, aún escondiéndote, aún donde te quieras meter, yo estoy contigo, te amo y tengo regalos para ti. Y ese es el Dios que servimos, que nos ama con todo, que Él está dispuesto a decirnos, mira, estás ahí, pero yo quiero que salgas porque tengo algo grande para ti. Y al hablar este versículo a mí me gustó mucho, Ageo 1:8, entendí que yo tengo que empezar a despojarme de todo esto, y empecé a hacer muchas preguntas. Ese día agarré al pastor y le dije, mira, pastor, yo amo este versículo, la preexistencia, porque me resulta maravilloso cómo Dios es increíble y cómo nos creó y cómo todo lo hizo perfecto. Como dijo, están conmigo, pero los voy a enviar a una misión. ¿Quién va? Yo voy. Y me dice, vas al mundo, haz lo que tienes que hacer, sal del mundo y regresa conmigo. Eso me maravilla. El saber que yo vine aquí porque Él me escogió desde allá, desde el cielo, a mí me tiene enamorada del Padre. Amén. Y el saber que vine a cumplir un propósito aquí, que hay muchas luchas, que hay muchos procesos, que hay muchas pruebas, pero que me voy a esforzar y que un día voy a decir, Señor, me despojo de todo lo del mundo para regresar contigo, eso me enamora aún más. Yo sé que cada día tenemos que ir preparándonos más para ser libres de todo lo que nos está estorbando, porque hay muchas limitantes que tenemos en nuestras vidas. Y puede ser que te sientas con vergüenza, puede ser que te sientas que no estás capacitado, puede ser que sientas que a ti no se te va a dar explicar la palabra, que tú no tienes la capacidad de memorizar un versículo, que tú no tienes la capacidad para hablarle a alguien y darte a entender. Mira, como tú te sientas, ¿sabes qué? Dios lo puede hacer en ti. Porque ese es el Dios que servimos. Es tan maravilloso y sorprendente que las cosas que hace son increíbles. En sus operaciones extrañas es realmente sorprendente lo que Él hace en nosotros. Sé que en mi vida ha hecho tantas operaciones extrañas que yo le diría, Señor, mira, yo me hubiera ido por aquí más fácil, pero Dios quiso hacerla así para que yo entendiera, porque a veces somos bien cabezones y nos tiene que dar coscorroncitos. Por eso a veces el proceso es más difícil o se nos hace más duro, porque no entendemos y somos como Eva. Se nos dice, de este árbol no vas a comer, pero tú entendiste que era del otro, del que estaba al ladito. Y caemos en el pecado y sufrimos las consecuencias, porque hubo pecado en Eva que hasta el día de hoy las mujeres estamos pagando como consecuencia, sí o no. Y los hombres por el de Adán, sí o no. ¿Y todo por qué? Por no ser entendidos. Dios está buscando una iglesia entendida, una iglesia sabia. ¿Sabes para qué? Para que la iglesia no tropiece y para que la iglesia no se la pase de proceso en proceso sufriendo, porque Dios no nos quiere ver sufriendo. Dios no nos quiere ver siempre tristes porque no traemos nada en la bolsa, porque hasta eso Dios sabe que si no hay dinero hay problemas en la casa. Dios sabe que cuando no hay lo suficiente para cubrir las necesidades de la casa van a haber problemas en el matrimonio. Pero ¿por qué a veces vivimos una vida así, que siempre estamos batallando en las finanzas? Porque no escuchamos la voz de Dios, no sabemos atender a sus instrucciones, porque Dios no nos quiere batallando. Pero somos nosotros los que cometemos error una y otra vez. Y Dios te dice, no te metas en ese negocio, y allá vas a meterte con los dos pies. Y luego dices, pero si pintaba que me iba a ir muy bien. Sí, pero esa no era la voluntad de Dios. Cuando su voluntad, sabes que es buena para ti, pero no sabemos escuchar la voz de Dios. Amén. Y reedificad la casa. Al reedificar la casa tenemos que estar buscando tener la genética del Padre en nuestra vida. Amén. La otra diapositiva, Cami. Cuando nosotros estábamos sin el conocimiento de Cristo, nuestra vida
la describe Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y esos éramos nosotros. Y sabes que cuando llegamos a buscar de Jesucristo, apenas empieza el desorden a ordenar. Yo batallo mucho en ser ordenada. Apenas estoy enseñándome, porque de veras que me cuesta mucho ser ordenada hasta en las cosas, o sea, de la casa. Esta cosa va aquí y aquí se queda. No, o sea, a veces el corta uñas, pues quién sabe. Yo lo traía allá y luego lo vi allá. Y ahora el corta uñas es aquí y aquí se queda. Y el que lo use aquí lo deje. Porque ¿sabes qué? Tiene mucho que ver el desorden que vives en tu vida normal, secular, con el desorden espiritual. Tiene mucho que ver, se refleja. Y ¿saben qué? Yo fui muy desordenada en ese asunto. No era de que tener cada cosa en su lugar. Y batallé mucho en eso. Y hasta el día de hoy le pido a Dios, ayúdeme a ordenarme hasta en los tiempos de mi día, porque hay días que me levanto que quiero hacer de todo, y hoy voy a lavar y voy a hacer esto y luego voy a transcribir y luego voy a hacer aquello, y no me dan las horas. Pero ¿sabe qué? Porque no hay un orden. Y luego te afanas tanto que vas a hacer algo en el día y no lo haces y hasta andas de mal humor. Eso es desorden en nuestra vida. Porque a veces queremos hacer todo en un día y al día siguiente voy a descansar porque ayer trabajé bastante. Y es mi día de reposo, ¿sí o no? Y cuando, ¿sabes qué? Hasta en los tiempos que tenemos que ser ordenados. Porque luego si no tenemos ese orden, andamos mal. Y nuestra carita lo refleja con quien está a nuestro alrededor. ¿O no es cierto? ¿Aquí ya nadie se enoja? ¿Nadie? Ya todos somos bien felices, bien sonrientes. Los maridos cuando llegan y todavía no está la comida porque la esposa lavó, planchó, fue a dejar al niño, hizo la tarea, tuvo junta y llegó y no está la comida, ¿sí sonríe o ya está enojado? Porque todo eso también nos habla de ser ordenados y nos habla de que tenemos que manifestar aún lo que estamos aprendiendo en las enseñanzas. Y ¿sabe qué? Se nos ha enseñado mucho acerca de la paciencia, ¿o no? Acerca de ser pacientes, de ser tolerantes. Y esto va para hombres y mujeres, porque a veces las mujeres también somos más desesperadillas en querer hacer todo y no nos completamos con las horas del día. Y aquí viene el desorden y significa confusión, inestabilidad y falta de paz. ¿Te has dado cuenta que cuando quieres hacer muchas cosas no tienes paz en tu mente? Porque todavía no acabas de hacer una y ya quieres hacer otra, ya quieres otra y no tienes paz. Yo hay momentos en que me digo, mira, ya Brendita, relájate, o sea, ya, contrólate, no, ya, cálmate y no, ya, sí, hasta uno se cae gorda a veces. Y luego dice que también teníamos vacíos, y sabes que los vacíos es la ausencia es que algo nos falta cuando hay vacíos en nuestra vida. Y siempre somos personas que los vacíos queremos llenarlos con todo menos con Dios. Con todo queremos llenar los vacíos, cuando nosotros tenemos que buscar siempre estar llenos de su espíritu para que no exista ese vacío. Y dice que los vacíos es un estado de caos, desolación, es estar sin propósito y sin sentido. Así llegamos a servir a Cristo. Yo le decía, Señor, esto es todo: el casarte, tener hijos, nacer, crecer, reproducirte y morir. Se oye bien feo, ¿no? Y no, sabe que no es así. No vinimos a ese no es el propósito en nuestras vidas. Y eso es lo que se nos enseña. Pero ¿sabe qué? Vinimos a ser personas creados o fuimos creados por Dios para ser llenados aquí por su Espíritu Santo y por todos los espíritus de su deidad, para nosotros cumplir con el propósito y ser ese instrumento útil que Él hizo para el reino. Amén. Y también dice que estábamos en tinieblas, y las tinieblas es la ausencia de luz y suma ignorancia y confusión por falta de conocimiento. Y ese sí está tremendo, ¿sabe? El estar en tinieblas, yo creo que ahí es cuando más nos equivocamos en la vida, cuando más errores cometemos en nuestra vida y cuando más mal nos va por no tener el conocimiento. Cuando sabe que la palabra de Dios está todo el conocimiento que nosotros tenemos para vivir día a día.
todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra. Pero por mucho tiempo, aún sentados en las iglesias, fuimos personas de la multitud que estábamos ahí sentados sin abrir nuestra palabra y sin conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y decíamos, es que Dios tiene muchas promesas para mí, y la única que no sabíamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero decíamos, hay muchos propósitos, hay muchas promesas que Dios tiene para nosotros, y no conocíamos nada. Y fuimos de la multitud que no se quería esforzar por abrir la palabra y por empezar a estudiarla. ¿Sabe que yo le pregunté al pastor que, no sé si se recuerdan, que alguien le preguntó que cómo sabías quién era tu maestro? Y esta fue una enseñanza que dio el pastor Joás. Y dijo que la forma más recurrente que Dios pone para que tú encuentres a tu maestro es a través de sueños. Y yo no sé a quién de aquí Dios le ha hablado en sueños, de quién es su maestro o de quién es, porque también son los discípulos, Dios los va a entregar, porque desde allá ya estaba escrito quién iba a ser tu maestro y quiénes son tus discípulos. Y algo que se nos enseñaba este lunes es que Dios a los que son tus discípulos les hace una convocatoria y les habla para empezar a inquietarlos que tienen que buscar a su maestro. Y yo sé que aquí Dios va a empezar a mover a los que están allá para que vengan a buscarte. Y entre ellos, ¿sabes quiénes pueden estar? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tu vecino, tus amigos de la secundaria. Tú no sabes. La persona que siempre traes en tu mente, quizás es esa persona la que Dios va a poner para que tú le hables de la palabra. Pero vemos que en todo lo que Dios hace, Dios ya lo tenía preparado para que fuera hecho en nosotros. Y vamos a ver en el libro de Génesis 3, 14 al 18, todo lo que estamos pagando a consecuencia de lo que hizo Adán y Eva. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira todo lo que estamos padeciendo el día de hoy por el pecado de Adán y Eva. Y tenemos que ser libres de todo eso. Ponme la siguiente diapositiva, Cami. Si vemos la que sigue. No. A la mujer le dijo: vas a tener enemistad con la serpiente. Sí o sí, nosotras como mujeres tenemos enemistad o pleito directo con Satanás. Le dijo que íbamos a tener dolores en el parto, que el deseo de la mujer sería para el marido y el marido se iba a enseñorear de nosotras. Y cuando hablamos de enseñorear, estamos hablando de gobierno y de autoridad. Y al hombre le dijo que maldeciría la tierra a causa de él y con dolor comería de ella. O sea que iba a tener mucho trabajo para poder comer. Hasta el día de hoy el hombre, desde el día que se casa hasta el día que Jehová lo recoge, tiene que trabajar para mantener a la familia, ¿sí o no? Sí. Les da risa, pero es real, ¿o no es cierto? Risa de gozo. Y le dijo: afanes y turbaciones van a estar, siempre van a haber afanes, siempre va a haber ansiedad, siempre van a haber turbaciones en tu vida. ¿Por qué? A causa del pecado que cometieron. Y sabes que todo el tiempo nosotros, hombres y mujeres, estamos pagando
todo lo que Adán y Eva hicieron. Por eso tenemos que reedificar de nuevo la casa y volver a la genética de Dios, para que aún con todas estas consecuencias del pecado, nosotros seamos entendidos y sobre todas estas cosas que ya están escritas, vivamos una vida bien. Inevitable es que tengamos dolor en el parto las mujeres. Inevitable es que el hombre trabaje desde que se casa hasta que Cristo venga. ¿Sí o no? Yo le digo a mi esposo, no, chiquito, te casaste, te fregaste. Pero jugando. No crean que en serio. Si hablamos de que tenemos que reedificar, hay 2 casas que tenemos que reedificar. Y aprendimos de esas 2 casas ahora en las enseñanzas con el pastor Joás. ¿Sí recuerdan? Que era la casa de ¿qué? Y la casa propia, la de nosotros. Primera de Reyes 6:1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y cuando hablamos que hay que edificar la casa de Jehová, ¿quién crees que es la casa de Jehová? Nosotros somos la casa de Jehová. Por eso cuando les digo que la tierra estaba, porque nosotros somos tierra y somos casa desordenada, vacía y en tinieblas, tenemos que sacar eso de nuestras vidas para poder reedificar la casa de Jehová. Porque hay otra segunda casa y viene en el libro de Primera de Reyes 7:1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Cuando hablamos de la casa de Jehová, está hablando de nosotros, que nosotros tenemos que reedificarnos y sacar todo lo que ya traemos cargando para ser limpios, para ser libres y poder, ahora sí, que Jehová habite en nosotros. Porque ¿crees tú que Dios quiere habitar en una casa que está sucia? Y cuando hablamos de suciedad estamos hablando de pecado. ¿Crees tú que Dios quiere venir a habitar en una casa que está mal construida? Que no tiene ventanas, que no tiene puertas, que se están cayendo los muros, que está toda rayada, que está toda grafiteada, porque así es el pecado. El pecado, ¿sabes qué? Tiene mal aspecto. Y el pecado, ¿sabes qué? También nos hace oler mal, porque una casa sucia, ¿sí o no huele mal? Entonces imagínate, si nosotros somos la casa de Jehová que tenemos que reedificar, pero el pecado está en nosotros, aquí andamos oliendo. Pero tenemos que ser limpios, buscar nuestra limpieza para que esos olores del pecado salgan de nosotros y que nosotros ahora sí tengamos una casa bonita, agradable, para que Dios pueda habitar en ella. Y cuando hablamos de que Dios quiere habitar en nosotros, en nuestra casa, es que Él va a habitar en nosotros con sus espíritus, con los espíritus buenos, los espíritus de Jehová, y esos son los que nos van a ayudar a nosotros a cumplir el propósito que nosotros tenemos en esa tierra. Los necesitamos sí o sí. ¿Cómo va a venir a habitar en nosotros el espíritu de la sabiduría si nosotros andamos en pura ignorancia sin buscar el conocimiento? Porque el conocimiento está en conocer la palabra, ¿sí o no? Ahí está la sabiduría, en buscar la palabra. Pero si nosotros no buscamos la palabra todos los días, quiere decir que la ignorancia está en nosotros. Entonces, si el espíritu de la sabiduría es un espíritu, ¿crees que va a querer venir a habitar aquí con la ignorancia? Primero la tiene que echar para afuera a patadas para que pueda habitar la sabiduría en nosotros. Y tenemos que estar buscando siempre la limpieza constante en nuestras vidas para que ahora sí Dios pueda habitar en nosotros. Porque cuando hablamos de la casa que hizo Salomón, la casa propia que dice que edificó y que tardó en edificarla 13 años, está hablando de la casa que nosotros vamos a hacer para los discípulos que tenemos. Porque en la primera casa tú estás aprendiendo y conociendo de Jesucristo y vas a ser lleno de los espíritus de Dios. Ya construiste la casa que habita Jehová, pero ahora vas a construir la casa propia, que es la propia para que tú enseñes a los discípulos,
Lo que tú estás aprendiendo, tú se lo vas a dar a conocer a los demás. Esa es construir la otra casa. Y esas dos casas tenemos que buscar. Ahora, una casa sabemos que tiene que estar, ahora sí que con sus muebles para que pueda estar habitada. Porque no dices, tengo mi casa, pero no tengo ni dónde sentarme, ¿verdad que no? Bueno, vamos a ver un ejemplo en Segunda de Reyes 4:10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Aquí vemos cómo la tsunamita le está diciendo a su esposo que quiere hacer un aposento para cuando el profeta Eliseo pase, habite allí. Y le está diciendo que tiene que tener ¿qué? Cama, mesa, silla y candelero. Hicimos una diapositiva de eso, Cami. No sale. Sí. Esa. Y vemos el significado de cada palabra, porque sabemos que la Biblia habla parabólicamente y que cada palabra ahí tiene un significado. Y la palabra mesa, ¿para qué la usas normalmente tú? Para comer. Y cuando hablamos de comer estamos hablando del discipulado, donde se te da el pan y donde se te da la palabra. La cama es un lugar de reposo, pero en la Biblia, reposo significa activación. Le digo que quería también poner una silla, y la silla la usas para sentarte a la mesa a comer, y el significado es cuando tú te sientas a meditar la palabra, o cuando tú dices, voy a meditar un versículo y te agarras a camine y camine. ¿Verdad que sentadito meditas mejor? Andar para un lado, para otro. Y dice que también quería un candelero, y el candelero representa los 7 espíritus que vienen en Isaías 11:2, de los cuales Dios quiere que habiten en ti y en mí. Isaías dice que vendría alguien en el cual iba a tener estos 7 espíritus, y era Jesús, y que esos espíritus también tienen o deben de estar en nosotros, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sabes que Dios quiere que tengamos estos espíritus que habiten en nuestra casa para que sea edificada la casa de Jehová? Y tenemos que buscar siempre la sabiduría, tenemos que estar, y dices, es que yo siempre leí que decían, en Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y se le dará. Pues qué fácil fuera no decir, dame sabiduría y ya la tengo toda, ¿verdad? Que ¿cuántas veces le pediste tú así sabiduría a Dios? Yo muchas. Le dije, Señor, en Santiago dice que el que quiera sabiduría, que la pida y tú se la vas a dar. Pues no llegó la sabiduría. No llegó, porque así no es. ¿Sabes que todo depende de lo que tú te esfuerces y del trabajo que tú hagas para poder ser lleno de estos espíritus? Porque esto es lo que está buscando Dios. Regrésate a la diapositiva donde dice el significado de la mesa. Si alguien aquí, Dios le ha dicho que tiene el don profético, tiene que aprenderse esto, porque esto es lo que tiene que hacer, es la base para un profeta. Tiene que estar siempre comiendo en el discipulado la palabra, teniendo el reposo para que se active en él al meditar los 7 espíritus en su vida. Todo profeta tiene que saber esto, que tiene que tener todo esto en su vida para que se levante el don profético en su vida. ¿Cómo un profeta se va a levantar si nunca medita la palabra? ¿Cómo un profeta se va a levantar si nunca está buscando el discipulado o el conocimiento? ¿De qué va a profetizar? ¿De lo que hay en sus sentimientos? ¿De lo que hay en su corazón? ¿De lo que sus ojos ven? ¿De lo que se entera? No, el profeta tiene que hablar con fundamentos de lo que está escrito en la palabra. Amén. La siguiente diapositiva.
La casa propia se edifica cuando ya fuiste discípulo, luego maestro y ahora enseñas a tus discípulos a regresar a casa del Padre. Así vamos a edificar la casa propia, pero primero tiene que ser la casa de Jehová, la casa donde tú te vas a limpiar del desorden, del vacío y de las tinieblas, para luego que edificar ahora sí la casa propia. Porque cuando tú entraste al discipulado, ¿que no todas las enseñanzas te están hablando de una limpieza? Porque es lo que Dios quiere hacer en todos. Primero nos quiere limpiar para poder usarnos. ¿Cómo yo voy a ir a enseñarle a alguien si yo estoy peor que esa persona? ¿Cómo yo voy a ir a enseñarle a alguien de limpieza si yo no he llevado un proceso de limpieza en mi vida? ¿Qué le voy a enseñar? Para poder edificar la segunda casa, tenemos que tener primero edificada la primera, donde vamos a salir del desorden, de los vacíos y de las tinieblas, porque sabes que las tinieblas provocan algo. Dame la siguiente diapositiva. Primero, las tinieblas son el pecado y te separan de Dios y hacen que tú tengas una influencia del mal siempre. El que anda en pecado siempre va a tener la influencia del mal. Ahora fíjate, las tinieblas provocan que tú andes a tientas, que andes en ignorancia. Job 12:25. Job 12:25. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Fíjate lo que hacen las tinieblas en nuestra vida y cuánto tiempo caminamos así. Van a tientas. A mí algo que padecíamos mucho cuando estábamos en la otra iglesia es que hacían las cosas como se vengan y vamos a orar porque vamos a hacer esto y con qué oro o qué. No, tú ora por lo que quieras. Mira, ni sabían contra qué peleábamos, ni sabíamos contra qué nada, nomás nos arrojaban. Andábamos a tientas. ¿Y sabes qué dice? Que andábamos a tientas como en tinieblas, sin luz, sin enseñanza, en la pura ignorancia, y nos hacía cometer errores como borrachos. ¿Has visto cómo se comporta un borrachito? Y tú dices a veces, no hombre, pero quisiera haberlo grabado para que al día siguiente enseñarle el video y que le dé vergüenza. Así es cuando andamos en el pecado y en tinieblas, cometemos un error tras otro. Y no hay quien nos grabe para que luego nos enseñe cómo andamos ahí haciendo ridículos, ¿verdad? Porque así es. Volvemos a la diapositiva. Ahí vemos que en Job 12:25 habla que nos hace errar como a un borracho. El espíritu de error es algo que puede habitar en nosotros. ¿Te has conocido personas que siempre se están equivocando en todo? Es que hay un espíritu de error en ellos que está operando y por eso siempre se equivocan. Es que yo pensé que así estaba bien, es que yo pensé y le salió mal, es que yo lo hice y le salió mal, porque el espíritu de error está operando en ellos. Dice en Job 24:16, Job 24:16, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Fíjate la operación del enemigo. En las tinieblas, en el pecado, el enemigo, minan significa robar. El enemigo roba las casas que en el día señalaron. Cuando tú estás sin conocimiento, cuando estás en las tinieblas, el enemigo viene y te señala porque tú eres una casa, ¿sí o no? Para que vengan los espíritus del diablo y te roben. ¿Qué es lo primero que te quiere robar el diablo? La paz, ¿sí o no? Viene el enemigo, que no, el ladrón vino para robar, matar y destruir, quiere completamente acabar contigo, pero dice que esto es lo que las tinieblas provocan, que seamos una presa fácil para el diablo. Regrésate a la diapositiva. Y dice que provoca un desorden mental, una confusión. Job 37:19. Job 37:19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces no hallamos ni qué, ni en nuestros pensamientos, ni qué hacer, ni cómo solucionar algo, porque las tinieblas nos tienen invadidos y no sabemos ni cómo, ni qué
cómo solucionar el problema. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Todo esto lo provoca las tinieblas y el pecado. Que vengan espíritus y que seamos presa fácil del diablo para que nos destruya, para que nos siga robando. ¿Qué fue lo que nos robó? Para empezar, ¿qué nos robó el enemigo? Al nacer, ¿sabes qué nos robó? Dice que no hay memoria de lo que precedió, no tenemos memoria de lo que vivimos allá en la preexistencia. Eso se nos fue robado. En el caminar vamos a ir recuperando la memoria. Pero eso fue algo que se nos robó por el pecado, por las tinieblas. Y tenemos que ir caminando para ahora sí recuperar lo que fue robado en nosotros. Porque tú y yo venimos con dones y con talentos, ¿sí o no? Bueno, y en el camino, ¿tú sabes qué dones tienes o naciste sabiendo, tengo este don? ¿Verdad que no? Y siempre le preguntamos, Señor, ¿en qué te voy a servir? ¿Qué don tengo? ¿Qué ministerio tengo? Y vivimos preguntándole y preguntándole, porque el enemigo nos robó todo eso, toda nuestra memoria, y ahora nosotros tenemos que recuperarla para saber las herramientas que Dios nos dio para operar en este mundo, para poder cumplir el propósito. Porque para eso son los dones. Son regalos que Dios nos dio, sí, pero son para que los utilicemos para el reino. No para enriquecernos, no para vanagloriarnos, no para buscar fama, sino para servirle a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y otra diapositiva tenemos. Y esta nos habla acerca del último paso. No. Y pondré en ella mi voluntad, dice Ageo. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa y pondré en ella mi voluntad. Dios dice en Romanos 12:2 que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la cuarta, que son misterios, viene en Efesios 1:9. Y la voluntad de Dios en nuestra vida siempre va a ser buena, porque sabes, Él nos ama tanto que Él quiere que vivamos una vida bien. Si no la hemos vivido hasta el día de hoy, es porque hemos andado en tinieblas, en desorden y en vacíos. Pero que al reedificar nuestra casa correctamente, ¿sabes qué? Vamos a empezar a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero Efesios 1:9 dice que es un misterio. ¿Y sabes qué? Nos toca trabajar por conocerlo. Porque el camino de conocer a Jesucristo y a Dios es trabajo, puro trabajo. Si pensábamos, porque a mí se me enseñó, acércate a Dios y te va a ir mejor. Ve a la iglesia y tus problemas se van a acabar. Mira, todo va a ser de color de rosa. Y mira, los problemas en tu casa se van a acabar y van a vivir felices por siempre. Haz de cuenta, me veía como Shrek y la Fiona. Y fueron felices por siempre. Y no fue así. Llegamos a la iglesia y los problemas se arreciaron, peleábamos más que nunca. Y siempre les digo que peleábamos bastante, pero no se crean que peleábamos bastante. Sí peleábamos, pero luego ya nos contentábamos. O sea, no se queden con el puro pleito. Y yo llegué a la iglesia y dije, no, pues va a ser bien padre, ya no va a haber pleitos. Teníamos problemas de dinero, en las finanzas, debíamos la casa, no la iban a quitar, andábamos a pie, habíamos estado vendiendo la pantalla, la computadora, el teléfono y todo lo que teníamos para comer porque ya no había. Y pues ya no había dinero de nada y endeudados con una deuda como de 300,000, 400,000 pesos. El carrito que teníamos nomás llegaba y me debes, ahí está el carro, me debes, ahí está la compu, me debes, ahí está la tele, me debes, y se llevaban todo. Y yo, Señor, hasta sin celular nos quedamos. Y yo decía, pues no era cierto, pues no, que yo iba a llegar a las cosas de Dios y todo se iba a solucionar, que todo iba a estar bien padre y que iba a ser feliz. Y Shrek y Fiona camine y camine bien contentíos cantando la y nada. No cantábamos más que puro llanto. Y ¿saben qué entendí ahí? Que llegas a las cosas de Dios y no se te va a hacer color de rosa todo. Al contrario, todo lo malo que traes del mundo, Dios te lo va a ir empezando a quitar.
Y empezó a trabajar en nosotros, en el carácter, en la forma de ser, en la forma de hablar, en todo. Y Dios nos metió a un proceso de 1 año completo de total escasez. Andábamos a pie. Y fíjense, yo me pongo a pensar, en ese entonces teníamos una camionetita que era de las buenas y pues sí costaba, pero no sé en qué nos gastamos el dinero y no hicimos nada. O sea, te fijas como cuando el enemigo te trae en sus patas, no disfrutas nada. Porque yo me pongo a pensar, construí una casa, teníamos una camioneta buena de esas chidotas, no hombre, pero Dios tenía que bajarme de ahí por la soberbia. Sí, cómo no. y yo dije, ahora recuerdo y digo, Señor, ¿cómo era que teníamos algo y ni lo disfrutábamos? Porque el diablo nos traía entre sus pies y no disfrutábamos nada. Y me acuerdo que yo una vez oré a Dios y le dije, Señor, ¿por qué yo cuando andaba en el mundo tenía más y ahora que te sirvo no tengo nada? Y me acuerdo que yo pues enojadía le dije a Dios, porque hasta eso, ¿verdad? Somos de que le queremos ahí reclamar a Dios y decirle. Y me acuerdo mucho que esa vez iba a ir a recoger a la niña a la escuela, no sé, y ya se me había hecho tarde y pues no había dinero para taxi, ya no teníamos el camionetón, nada. Y me fui a la esquinilla ahí de la parada de la 22 de la Ampliación, Morelos, el barrio, me respalda. Proyecté un poquito. Y estaba sentadilla esperando que viniera la 17. Y luego ya estaba ahí sentadilla, la 8, no, en Ampliación. Ah, sí. Ya ven, ya se me olvidó el barrio. Pero sí me respalda. Y luego estaba sentadilla ahí en la parada de la combi y no pasaba la combi, ya era bien tarde. Y estaba ya bien enojada porque las niñas ya salían de la escuela. Y ahí si no llegabas, te hablaban los maestros que por qué no llegabas y que los niños y ya eran los últimos y bueno, ya saben. Y en eso venía una camionetona como la que nosotros teníamos. No, hombre, empezó mi mente a enojarse un chorro y mis pensamientos, Señor, mire, yo anduviera en una de esas, no estuviera aquí parada esperando la combi y a reclamarle mucho a Dios. Y oí una vocecita que me dijo, da gracias de que tienes tus piernas y puedes caminar. Y me sentí, no hombre, como bicho. Dije, Señor, perdóname, ahora camino para que se me quite. Porque fíjate, yo sé que todo lo que viví fue propósito de Dios para que nosotros llegáramos a Él. Porque quizás si hubiéramos seguido teniendo al guío, porque no teníamos mucho. Estas mujeres no me la sienten aquí. Y Dios permitió que pasáramos todo eso porque si no, no nos íbamos a acercar a Él y no lo íbamos a voltear a ver. Porque cuando estás tan acostumbrado a que traes dinero en la bolsa o tienes un vehículo que aunque no fuera el mejor, pero tienes en qué moverte, no sientes la necesidad de buscar a Dios porque aparentemente lo tienes todo. Y Dios permite que pasen cosas para que nosotros lo volteemos a ver. Sé que el proceso en el que Dios nos metió era para limpiarnos de todo el mal que traíamos y toda la contaminación que traíamos del mundo. No quiere decir que ahorita ya estemos limpios. Todos los días es una limpieza de Dios, porque todos los días pecamos. Todos los días, miren, podemos pecar en una mentira, en un pensamiento, en tantas cosas que podemos pecar, pero ¿sabes qué? Todos los días Dios quiere limpiarte, Dios quiere hacerte limpio, Dios quiere hacerte libre y quiere sacarte del desorden, del vacío y de las tinieblas para que tú conozcas cuál es su voluntad buena, agradable, perfecta y se te revelen los misterios. Porque dice en el libro de Mateo 13:11, creo, Mateo 13:11.
Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y le estaba diciendo Jesús esto a sus discípulos: a ustedes, mis discípulos, les he dado a conocer el misterio de los reinos, porque sabes, Dios tiene secretos y Dios tiene misterios que quiere darte a conocer a ti. Pero ¿cómo? Esforzándote y subiendo. Cuando tú te esfuerzas y subes al monte, es cuando Dios te va a empezar a revelar esos misterios y te va a decir qué es lo que tiene para ti, cuál es el propósito. Porque parte de su voluntad, cuando dice buena, agradable y perfecta, y un misterio, en el misterio están los propósitos que tú viniste a cumplir en esta tierra. Y Dios quiere que tú lo conozcas, porque ¿sabes qué? Quiere que tú le rindas buenas cuentas a Él de lo que Él te ha entregado, de todos los regalos que te ha entregado, porque todos los talentos y los dones que tienes son regalos que también vas a rendir cuenta de ellos. Entonces, Dios está buscando que seamos limpios, y cuando tú estás en un proceso, cuando estás en una situación, no te preguntes Señor, pero ¿por qué yo? Mejor date cuenta que es algo de lo que Dios quiere limpiarte. En mi vida he pasado muchísimos procesos muy dolorosos, y en cada uno de ellos sé que Dios me ha estado limpiando. Y mucho de ello es que Dios quiere enseñarnos la humildad, porque para que tú puedas ser un discípulo y luego un maestro, tiene que haber mucha humildad. Y la soberbia tiene que salir, porque no puedes ser un buen maestro y dar buenas enseñanzas cuando hay soberbia, porque la soberbia te lleva a engrandecerte y a verte más arriba de los que tú estás enseñando, y eso a Dios no le agrada. Amén. Entonces tenemos que buscar cada día conocer el misterio, y en el misterio está nuestro propósito. David decía esto en el Salmos 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cada día cuando usted haga su oración, dígale este salmo: Jehová, cumple tu propósito en mí. No desampares la obra de tus manos, porque tú y yo somos una obra en sus manos. Tú y yo somos obra en sus manos. Así como estemos chaparritos, gorditos, blanquitos, más morenitos, o como estemos, somos obra de sus manos. Y ¿sabes qué? El propósito que Dios tiene en ti y en mí es grande. Amén. Si tú hoy estás aquí, estás en un discipulado y te estás preparando para conocer a Jesucristo y para después ser un maestro y tener tus propios discípulos, eres una obra grande. Amén. Y luego dice la última parte, dice el versículo Ageo 1:8: y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Vamos a llevar mucho fruto cuando reedifiquemos la casa de Jehová y luego reedifiquemos la casa propia, porque cuando tú vas a reedificar la propia es cuando tú levantas discípulos para enseñarle lo que tú ya aprendiste, y estás creciendo como árbol, un árbol grande que está empezando a dar frutos. Y la última diapositiva, ¿me pones, Cami, porfis? Y este es lo que significa el versículo ya en meditación. Subida al monte es esforzarte por buscar la enseñanza, y traed madera está pegado a tu maestro siempre. ¿A quién le corresponde buscar al maestro? A los discípulos. Y reedificar la casa, medita la palabra de día y de noche, y pondré en ella mi voluntad. Se te revelará el misterio, el propósito que tú tienes que cumplir para Dios, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si haces todo esto, vas a dar fruto. Pero fíjate que en cada instrucción que Dios te está dando, ¿cuántas instrucciones están ahí? Subida al monte una, y traed madera otra, y reedificar la casa otra, y pondré en ella mi voluntad otra, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Son 5. El número 5 significa vida o ministerio. Fíjate a dónde Dios te quiere llevar, a que tengas una vida de verdad, que no sobrevivas, sino que vivas. Y acuérdate que la vida es conocer tu propósito y trabajar en él. Y también dice
y 4 veces, porque te está diciendo que es una ligadura. Todo tiene que ir esto, el primer paso y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, para darte realmente a conocer el propósito que Dios tiene en ti y que tú a través de ese propósito empieces a dar fruto, porque así va a ser glorificado el Padre. Y tú y yo estamos buscando glorificar al Padre, sí o no, que Él se agrade de nosotros cada día, sí o no. Entonces cada día tenemos que esforzarnos por subir al monte, por siempre estar buscando la enseñanza de día y de noche, siempre. Señor, hoy a lo mejor no tuve todo el tiempo, Señor, pero un versículo voy a agarrar y con ese lo voy a traer en mi mente. Mientras estoy en el trabajo, mientras voy a la escuela, Señor, mientras estoy haciendo la comida, mira, voy a memorizar este versículo, Señor, y háblame a través de él. Créeme que si tú le empiezas a decir a Dios así en tus oraciones, Él te va a hablar como no tienes idea, porque de un versículo Dios puede hablarte cosas increíbles para tu vida, pero tú tienes que empezar en todo a meter a Dios y esforzarte, saber que este camino es trabajo. Y tú y yo ya decidimos seguir a Cristo, ¿sí o no? Entonces esto es esfuerzo y trabajo. Te tienes que esforzar y tienes que trabajar siempre por estar buscando el que el misterio te sea revelado, porque todos queremos cumplir el propósito. El libro de Hebreos 10:7. Hebreos. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así le dijimos nosotros a Dios. He aquí que vengo, oh Dios, aquí a este mundo para hacer tu voluntad, no la mía, Señor. Porque si tú eres de las personas que le dices, Señor, yo quiero hacer esto, pero si tú quieres no lo hago, mira, deja que Dios sea el que te dé la guía, qué es lo que Él quiere hacer. Porque a veces decimos, es que le dije a Dios que quería hacer esto, y le dije, y si no me contestas, es que es un sí. Y lo hacemos porque como no obtuvimos la respuesta, pero sabes que estamos haciendo, queriendo hacer lo que nosotros queremos. No estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y fíjate lo que nosotros le decimos al Padre: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El libro de Lucas 11:2, creo, donde viene la oración al Padre. Lucas. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la oración que dice Dios que nosotros debemos hacer, la oración modelo. Y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios, lo que ya está escrito allá, cumplirlo aquí, porque hay una voluntad del Padre que ya está escrita. Y aquí venimos a hacer la voluntad del que nos envió. ¿Y estás listo para cumplir la voluntad de Dios? Aunque te implique esforzarte mucho y trabajarte mucho y tengan muchos procesos y vengan muchas pruebas, ¿estás listo? Porque Dios te está diciendo, sube al monte. Todos los días de tu vida sube al monte, esfuérzate, trabaja. Y todos queremos conseguir mucho de Dios. Todos queremos ver cosas de Dios en nuestras vidas, pero si no nos esforzamos, ¿cómo lo vamos a lograr? Si tenemos que buscar cada día estar conociéndole más y más a Él, y esto es a través de la palabra, y esto es a través del secreto, a través de buscarle y de estar meditando la palabra de día y de noche. Amén. Y Salmo 143:10, porfis, por último. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que Dios nos enseñe a hacer su voluntad cada día. Que seamos personas dispuestas a recibir la enseñanza de cómo hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Hasta aquí se terminó la enseñanza. Yo espero que haya sido de gran bendición a tu vida como lo es para mí. Y dejo el micrófono.
deja el micrófono. Digo, ni sabe a quién se lo deja. No sé qué. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra? Quiero que vaya conmigo otra vez a Ageo 1:8. Ya nada más tengo una hora. ¿Sabes que al principio de esto es algo que todo discípulo se tiene que esforzar por subir al monte? Porque es algo que todos tenemos que decidirnos a hacer. Porque no todos toman la decisión de hacerla. Acuérdate que aprendimos que hay una multitud que no quieren subir al monte. Hay demasiadas personas que no lo quieren hacer. Ahora, si subir al monte implica que nos vamos a convertir en árboles, tenemos que hacerlo. Por eso dice, subir al monte y traer ¿qué? Madera. Porque entonces los árboles están arriba. Si no dijera, ve al desierto y trae madera. Ve al valle y trae madera. Ve a la calle y trae madera. No, te dice, sube al monte y trae madera. Porque entonces esto nos quiere decir que en el monte hay árboles. Mira, vámonos a Ageo 2:14. Me voy a ir bien rápido, ya los voy a soltar. Ageo 2:14, no, Habacuc 2:14. Fíjate lo que dice Habacuc 2:14. Porque es muy importante aprender y que la Biblia es tan preciosa que nos deja en claro que tenemos que ser todos árboles. ¿Qué dice? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora, aquí hay una comparativa. Porque si dice que la tierra será llena del conocimiento, la tierra marca que somos nosotros. Y si dice que será llena es porque no va a haber un espacio vacío. Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. ¿Por qué habla de aguas y por qué habla de mar? ¿Qué no se supone que el mar son las aguas? Pero ¿sabes qué estamos viendo aquí? Un ciclo hidrológico, muchachos. Porque estamos hablando de subida al monte y traer madera. Esto habla de árboles. Porque todos los que estamos aquí, mira, Salmos 1:2. Me gusta agarrarlos más tiempo. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Entonces la palabra de Dios tiene que ser una delicia. La palabra de Dios, ¿qué tiene que ser? Una delicia, número uno. Pero también esa delicia tiene que ser que meditemos de día y de noche. Es decir, que en todo momento la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida. ¿Qué tiene que estar en nuestra vida? Bueno, este es el manual para que nosotros nos podamos convertir en árboles. A ver, yo quiero subir al monte y convertirme en árbol. Bueno, entonces tienes que llevar un manual contigo. Bríncate al 3, dice que será en un tiempo futuro. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces está hablando de personas que hace alusión a que también se convierten en árboles. Y para que una persona se convierta en árbol tiene que subir primero al monte. ¿Por qué no dice trae madera y sube al monte? No, dice sube al monte en Ageo 1:8 y trae madera. ¿De dónde la voy a cortar? De los árboles. Entonces, si Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar, esto nos está diciendo de un ciclo hidrológico. ¿Sabes qué significa esto? Si te has dado cuenta que de pronto dices, ay, va a llover, ¿porque dónde está lloviendo primero? En la sierra, porque los árboles atraen el agua. ¿Sí o no? Dices, va a llover, mira, está lloviendo para la sierra. Esto quiere decir que los árboles están atrayendo el agua y entre más personas se conviertan en árboles, más agua se atraerá. ¿No te has dado cuenta que todos los eneros y febreros, ¿dónde está nevado? En la sierra. Porque dices, mira, está bien nevada la sierra, aquí no está nevada. No, porque aquí no hay árboles. Ahora, el cambio climático se está viendo. Porque te has dado cuenta que años atrás no estaba el clima como hoy está, que el calor está muy sobrepasado. ¿Sabes por qué es esto? Por la reforestación que están haciendo o porque están cortando los árboles y la mancha urbana se está extendiendo hacia los lados. Entonces, entre menos árboles, más sol, menos agua. Hay un cambio climático. Pero una vez que todos nosotros como discípulos nos convertimos en árboles, entonces seremos útiles para las demás personas. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacas la mesa? ¿De dónde sacas la silla? ¿De dónde sacas los muebles? De la madera, muchachos. Esto es que vas a ser útil para las demás personas, pero implica un esfuerzo. Implica subir al monte. Y esto es demasiado esfuerzo. No es para cualquiera. Si fuera para cualquiera, la iglesia tal vez estuviera llena, pero aquí no nos gusta que nadie se quede abajo.
Lo vamos a agarrar del gaznate y nos lo vamos a llevar para arriba. No sé qué. A ver. Fíjate lo que termina diciendo Ezequiel 47, 6. 5, vamos a leer desde el 5. Fíjate lo que dice. Ezequiel 47, 5. Midió otros 1000 y era ya, ¿qué? Era ya un río. Porque el río había atraído el agua, se convirtió en un río. Los mismos árboles que estaban arriba empezaron a atraer el agua, y esto hizo que se convirtiera en un río. Entonces quiere decir que lo que atrae el agua son los árboles que están en la montaña o los que están en el monte, y eso hace que caiga. Es más, ¿has visto que de pronto en las calles baja agua? Dices, bueno, ¿por qué está bajando agua? Porque el agua viene de ahí arriba. Entonces esto quiere decir que en la montaña atrajo el agua que está llegando a todas las casas. Entonces, una vez que te conviertes en un árbol, vas a empezar a dar agua a las demás personas. Fíjate, dice que midió otros 1000, ya era un río, porque no era, ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿cómo? Quiere decir que el cuerpo ya estaba nadando. Voltea al que está a tu lado, tal vez sea un brazo, tal vez sea una pierna, tal vez sea una rodilla. Dijo, no, yo soy la uña porque todos me cortan. Y otros son el dedo porque nomás andan apuntando. No sé. El que sigue, el 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. El que sigue. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había ya ¿qué? Uno en un lado y otro en otro lado. Ponme una diapositiva, Camila. Una imagen que ahorita la saqué y se la pasé. Ahí está, esta es una ribera. Esta es una ribera. ¿Dónde están los árboles? De un lado y de otro. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto quiere decir que ya no te va a faltar más palabra. Ya no vas a estar leyendo el Salmo 23 y vas a decir, ¿qué significará? ¿Qué será esto? Y ya no vas a ser una persona escéptica que tengas en tu casa la Biblia abierta en el Salmo 91 para espantar espantos o fantasmas. Porque así hay personas. Llegas y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 porque la estaba leyendo, hermano. No, es para que se vaya todos los espíritus chocarreros. Porque se oye mucho, pastor, aquí. No, hombre, si viera fantasmas y calme, léala mejor. Es más, les voy a cantar la Biblia empolvada. No se crean. Ponte de pie, por favor. Y dile al que está a tu lado, vamos a convertirnos en árbol. Amén. Unos como que ya les está creciendo el tallo porque están muy gruesos. No sé qué. Bendito es el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren convertirse en árboles? Dale un aplauso al Rey para convertirte en un árbol. Hay que subir al monte. ¿Cuántos quieren pagar el precio para subir al monte? Hay que pagar un precio, muchachos. Pero sé que a los pocos días y a la vuelta de los años tú vas a ser un árbol donde muchos van a cobijarse con su sombra y donde muchos van a alimentarse de tus frutos. Son aquellos que decía mi esposa, los discípulos que Dios te va a empezar a entregar. Una casa para Jehová y una casa propia. Es lo que estamos edificando hoy todos. Una casa para Jehová y una casa propia. Y la casa propia son aquellos que un día vas a traer para ser salvos. ¿Qué no le dijo el carcelero en Hechos 16, como en el 30, que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tu casa y toda tu casa. Porque Dios te envió acá, como dice Hebreos 17, lo que acaban de leer hace un momento. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sabes qué está escrito de ti? Que tienes que venir al rescate de otro. ¿Quién será? ¿El que está en la tienda? Tal vez vas a María Luisa y de pronto te encuentras a alguien que dices, me la estoy topando constantemente. ¿Qué querrá decir esto? Alerta, Dios está hablando.
y voy a Urrera y voy a Merco y de pronto voy al mercadito y me la topo cada rato. ¿Qué significará? Dios está así con un foco rojo. Un escogido, háblale de mí. Pero para eso hay que subir primero al monte. Cierra tus ojos.